Saludos, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast en video Café LACchain, creado en colaboración con LACNet, la red blockchain público permisionada más grande del mundo. El día de hoy tenemos 4 invitados de primer nivel para platicar sobre educación en la era Web3. Damos la bienvenida a Anabela Laya, fundadora y CEO de Acredita, a Marcos Allende, CEO de Blerify, a Carmen Ocampo, cofundadora y CTO de Blockchain DC, y a Carlos González, gerente de servicios de Red Clara. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el tema que tenemos el día de hoy es muy interesante, entonces quiero empezar contigo, Carmen Ocampo, de Blockchain DC, porque el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la educación es una herramienta fundamental de protección de la dignidad humana, y quisiera preguntarte a qué retos consideras que nos enfrentamos en este siglo XXI para garantizar una educación universal y cómo podría apoyar el uso de las tecnologías disruptivas en este sentido. Muy buenos días, Blanca, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, dentro del artículo 26 de los derechos de la Declaración, es muy importante tener un punto muy claro y la educación de calidad. La educación de calidad no puede ser únicamente por los recursos que hay buenos como hay sesgados y demás. Y por eso es importante que las personas tengan unos buenos criterios para escoger la manera en la que se van a educar. Y de ahí también depende que las organizaciones provean pues un contenido más actualizado y a la necesidad actual para las organizaciones. Creo que estamos en un proceso en el que la educación, si bien los procesos de la educación formal son muy lentos para sacar nuevas carreras para la industria, es donde existe esa brecha para que las personas tengan que ir a consumir contenido que no está tal vez curado ni es por parte de expertos o personas que han dedicado a investigación y están dando un contenido de buena calidad. Creo que eso es uno de los puntos más importantes. Y en ese criterio de ser universal, creo que todas las herramientas están dadas para poder acceder a la información, pero también a la calidad. Y esa calidad debe delegarse en un convenio entre las instituciones, entre los ministerios, para que esa educación llegue con esos criterios de ser de la tecnología actual avanzada o de las áreas avanzadas de la tecnología, diferentemente tecnologías de salud, tecnologías de la telecomunicación y el TI, tecnologías a nivel del mundo y precisamente también un punto importante de la era espacial, que ya vemos que es otra de las nuevas tendencias del mercado, empezar a prepararnos para esta nueva era. Entonces, dentro de ese proceso, es importante también que las instituciones curen y apoyen a que el contenido que hay libre en Internet sea de buena calidad. Muchas gracias, Carmen. Y es que sí, como bien dices, el mundo evoluciona y los retos evolucionan con ello, y no es lo mismo los retos a los que ahora se enfrentan las instituciones educativas, los sistemas de gobierno, etcétera, a los que eran anteriormente, y por ello tan importante que nosotros que estamos involucrados en este ecosistema podamos hablar de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas que permitan pues alcanzar los objetivos de una educación universal y, como decías, una educación de calidad, que es lo más importante. Y por ello quiero preguntarte a ti, Anabela Laya de Acredita, ¿cuáles consideras que podrían ser los beneficios de una adopción masiva de tecnologías como lo es la tecnología blockchain, y cuáles son los principales retos que tú visualizas para su adopción en el sector educativo?
Hola Blanca, bueno, encantada de estar aquí. Mil gracias por la oportunidad. Mira, los beneficios son muchísimos. Yo creo que podemos comenzar quizás con el más tangible y más evidente y sobre todo asociado un poco a lo que hacemos hoy en Acredita, que es la parte de certificación de títulos y logros académicos y tiene que ver con el ahorro de tiempo y dinero. Voy a empezar con el ahorro de tiempo. Hace poco estuve hablando con unas personas que estaban en México y simplemente para verificar un título de una universidad pública pueden demorar hasta 10 días. Me parece que luego Marco va a hablar de esto un poquito más adelante, por lo cual no me voy a explayar demasiado en este punto, pero ¿saben lo que son 10 días para verificar un título? Entonces tienen que ir la persona a hacer un depósito en un banco, mandar un mensajero con unos papeles a la universidad y todo esto para un proceso de reclutamiento, que hoy en día la gente necesita el talento rápido de tomar decisiones ágiles, que un proceso de verificación tome 10 días y que además eso venga asociado. Un costo es algo realmente insólito. Entonces, nada más con poderlo hacer en línea, en tiempo real, yo creo que el beneficio de blockchain es demasiado tangible, pues en procesos, por supuesto, de reclutamiento. Ahora, si nos vamos también al ahorro de dinero, yo creo que también es a simple vista se pueden evidenciar. Si vamos a utilizar estos títulos o certificados con registro en blockchain para reemplazar todo lo que es la parte física, te cuento otra anécdota. Hace poco estaba hablando con alguien en Brasil, entonces él me estaba mostrando sus títulos y sus cosas, y él me decía que los entregaba y con una carpetica de cuero y todo aquello. Eso le costaba hasta $15. Cuando uno otorga un título de estos con registro en blockchain 100% digital y lo otorgas en masa, te puede costar hasta menos de $1 cada título, ¿no? Entonces compara 1 versus 15, es que es demasiado evidente, ¿no? A esto súmale que toca quitar, si ya todo el proceso de verificación ocurre en línea a tiempo real, ya no necesitas a gente atendiendo un teléfono en el área de secretaría o registro académico, atendiendo un teléfono para ver si es verdad que tal o cual persona tiene una credencial auténtica o respondiendo correos. Ya esas personas pasan a hacer labores más estratégicas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esos son los beneficios más tangibles. Luego los beneficios al estudiante, bueno, imagínate, tener sus logros a un clic de distancia en el celular, que los puede compartir a través de incluso WhatsApp, si quiere sumarle a su identidad digital profesional al tener sus logros en un estándar globalmente aceptado y confiable. Eso yo creo que es priceless, ¿no? En cuanto a los desafíos de la adopción, mira, son muchos. Aquí, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que partiendo desde el desconocimiento, que todavía hay mucha gente que todavía le falta conocer y empaparse mucho más acerca de los beneficios y el impacto de esta tecnología. Entonces yo creo que desde el desconocimiento o el impulsar el awareness de esto sigue siendo todavía un desafío, si bien hemos visto avances importantísimos en la adopción, todavía hay un camino importante por recorrer y quizás el más complejo tiene que ver con la regulación. Y eso es algo de que, por ejemplo, ya en Europa ya se avalaron todo el tema de credenciales verificables con una infraestructura blockchain y está ya regulado. Y es el nuevo estándar de la Comisión Europea y todo el mundo se tiene que meter por ese canal. Aquí en Latinoamérica todavía no existe esa regulación, pero eso no nos impide a los que estamos trabajando en esto a seguir empujando, a seguir haciendo lobby y a seguir demostrando estos beneficios tan tangibles para que luego la regulación nos arrope y poder pues continuar impulsando la adopción. Buenísimo, Anabela, y precisamente este episodio, y no solo este episodio, sino todo el Café Blockchain, va dirigido a precisamente eso, a continuar sociabilizando el impacto de esta tecnología para que cada vez más gente lo conozca, para motivar a startups, a gobiernos, a entidades, a que puedan hacer uso de ella y visibilizar pues proyectos como los que todos ustedes traen para compartir el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Carlos González de Red Clara, involucremos un poco a lo que son las redes nacionales de investigación y educación. Cuéntanos qué papel juega hoy en día la tecnología blockchain para estas redes. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer estar compartiendo aquí con ustedes y gracias por la pregunta. El papel de blockchain es significativo en lo que está haciendo actualmente la tecnología para las redes nacionales de investigación y educación y pronosticamos que va a hacerlo muchísimo más.
pronosticamos que va a ser un actor supremamente importante, una tecnología habilitadora supremamente importante para fortalecer el ecosistema digital de apoyo a la investigación y a la educación. Esto es porque estamos viéndolo en diferentes escenarios, en diferentes aplicaciones. Desde lo que habló Anabela, las credenciales verificables, los títulos que nos ahorran muchísimo tiempo, que facilite la vida a los usuarios, a los estudiantes, que nada, si terminé mi pregrado en la UNAM, en México, entonces rápidamente pueda ir y estar en el mundo laboral después de que mi diploma ha sido verificado en cualquier parte del mundo, ¿sí? O que pueda continuar con mis estudios, no sé, en los Andes, en Colombia, tras una verificación rápida, ¿sí? Y que todos podamos entendernos, la tecnología ya está y tenemos los retos de los que nos hablaba Anabela. Pero por el otro lado también la gestión de la identidad digital. Cada vez necesitamos más el ser dueños de nuestros datos, el ser dueños de la información, saber a quién la compartimos, cuándo la compartimos, y que existe esa soberanía federal, soberanía sobre mis datos, que yo pueda mandar sobre ellos. Blockchain me permite eso y pensamos que eso va a ser supremamente importante en este mundo. La parte de la transparencia y la trazabilidad en investigación. En investigación tenemos algunos inconvenientes sobre, tomamos los datos, se generan con los datos que se han creado, se procesan, se generan unos resultados, pero es necesario tener esa trazabilidad desde dónde tomé los datos, cómo consumo esos datos, cómo tomando esos datos genero resultados, qué resultados generé por varios temas. Uno, para reproducibilidad de la investigación, que es un tema que tiene que ver con lo que yo hice, otro de poder verificarlo. Es una de las bases de la ciencia que usamos actualmente. Pero también que puedan otros poder ver cuál fue ese camino para poder encontrar esos posibles errores que yo pude cometer para una vez que esté limpio y se sepa que efectivamente el trabajo que se hizo es y que los resultados son concluyentes, que podamos tomar base, que podamos tomar conclusiones, generar otros resultados o tomar como base estos resultados para generar más ciencia. Aquí blockchain nos parece que es supremamente importante y nos va a poder facilitar ese tema de la trazabilidad y la transparencia en la ciencia. Estamos viendo que también podemos tener una mejora en la eficiencia administrativa, algo de lo que también habló Anabela, no tener una persona ahí o tener una persona dedicada a otros temas, a temas de mayor generación de valor y no una simple verificación, es importante para las instituciones. Finalmente, la colaboración internacional, un poco por todo esto que he dicho, y dentro de todo eso, un tema muy puntual y que ya hemos empezado a ver en varios lados, los sistemas para el aumento de la democracia dentro de las instituciones educativas. Por ejemplo, para la elección de representantes estudiantiles, los sistemas de votación electrónica utilizando blockchain se están viendo cada vez más. Y esos son importantes porque de esas votaciones, eso impacta en la gobernanza, en la gobernabilidad de las instituciones académicas. Ahí también es importante, esos ya los estamos viendo y pensamos que se van a fortalecer y a ver aún más en un futuro. Muchas gracias, Carlos. Y es que ya lo han dicho bien, trazabilidad, seguridad y sobre todo el empoderamiento de los usuarios en el manejo de sus documentos, en compartir con quien ellos quieran su información, porque ya lo comentaba Anabela, aquí en México, yo soy de México y creo que esto pasa en el resto del mundo tal vez. Hay veces en que efectivamente es muy desgastante acudir pues a las oficinas de las universidades a solicitar la expedición de copias de mi título o de un certificado académico que pues permita comprobar mi nivel de estudios y con ello acceder pues a niveles superiores o un posgrado o también al mercado laboral, ¿no? Porque también hay que decirlo, cuando te presentas a una entrevista y tienes que pasar por un filtro de comprobación de datos, pues esto puede ser un poco desgastante, ¿no? Entonces aquí quiero, Marcos Allende de Blerify, preguntarte cómo puede apoyar en esto la tecnología blockchain, que ya lo han venido comentando anteriormente, pero quisiera que nos hablaras desde Blerify cómo lo están haciendo. Claro, bueno, también sumarme en primer lugar al agradecimiento por tenernos aquí, Blanca. Y en realidad mis colegas Carmen, Anabela, Carlos han explicado muy bien el impacto que puede tener la tecnología blockchain como tal, ¿no? A mí me gustaría añadir un par de ideas adicionales
porque sobre lo que han hablado creo que todo ha quedado súper claro. Y las ideas adicionales que me gustaría aportar son acerca de las interfaces. Mira, cuando yo pienso en la tecnología blockchain yo la entiendo y nosotros la entendemos como un registro de confianza. Es decir, si tú, por ejemplo, te planteas el caso de que tenemos la universidad, por ejemplo, la UNAM en México, por poner una universidad en específico, que le emite cualquier tipo de información académica verificable a una persona y esa persona quiere utilizar esa información académica verificable para acceder a un puesto laboral o para solicitar crédito estudiantil o para poder aplicar a estudios en otra universidad, ¿no? Al final tenemos tres partes: el que emite una información verificable, el sujeto que la recibe y el sujeto que se la presenta a un tercero que la quiere verificar. Cuando nosotros pensamos en la tecnología blockchain aparece para ser el registro de confianza al que todas las partes se pueden conectar para poder verificar esa información sin tener que hablar todos entre ellos. Es decir, que cuando la UNAM en México o cualquier universidad le emite al sujeto la información que el sujeto puede ahora mismo, digamos, controlar, se almacenen ciertas pruebas criptográficas de esa información académica verificable en un registro común, que es la red de blockchain, el registro de confianza común, y en cuando se le presentan al tercero se puede verificar. ¿Por qué blockchain como registro de confianza común es útil? Porque la alternativa a eso es que cada organización tenga una base de datos y, por tanto, cada organización tenga que ver cómo se integra a la base de datos del otro para poder verificar información común. Blockchain evita tener que tener miles o millones de bases de datos a las que miles o millones de entidades tengan que conectarse, porque todas pueden conservar su propia base de datos e intercambiar pruebas verificables de información a través de un registro común que es esa red de blockchain. Ahora, para poder conectarse todas las partes con esa red de blockchain, necesitamos interfaces. ¿Qué son las interfaces? Las interfaces son el programa, la aplicación móvil, la plataforma web, que permiten que tanto el emisor de esa información académica verificable como la persona que recibe esas credenciales, como el tercero que quiere verificar esas credenciales, pueda tener una forma fácil, segura, confiable de interactuar con ese registro de confianza común que es la blockchain. Y ahí es donde las plataformas que están emergiendo para aportar valor en el sector académico, como por ejemplo ese Acredita de Anabel, como por ejemplo también está trayendo Carmen Ocampo con Blockchain DC y como estamos trayendo con Blerify, son las que van a hacer que realmente el uso de la tecnología blockchain en el sistema educativo pueda escalar y pueda integrar a todos esos actores. En nuestro caso, específicamente como Blerify, nuestra propuesta de valor es el concepto central de la billetera digital. Al final, una de las razones por las cuales, como personas, como individuos, estudiantes, no tenemos control sobre nuestras credenciales digitales es porque no tenemos un lugar en el que podamos almacenar, en el que podamos recibir, desde el que podamos presentar esas credenciales digitales. No tenemos un lugar seguro, un lugar privado en el que poder recibirlas. Cuando pensamos en el concepto de una billetera digital universal, que ya en Europa se está implementando a nivel gobierno, que en Latinoamérica también está entrando con diferentes gobiernos como algo que va a escalar nacionalmente, pensamos en un aplicativo móvil en el que las personas pueden recibir todos esos historiales académicos verificables y pueden utilizarlos para presentarlo a terceros. Entonces, en la medida que aparezcan estas plataformas para los emisores poder emitir las credenciales, estas billeteras para los individuos poder recibirlas y manejarlas de manera segura y presentarlas a terceros, y estas interfaces que los terceros puedan utilizar para verificar esas credenciales, es que se establece ese ecosistema de verificabilidad digital en el sistema educativo y podemos empezar a tener todos esos beneficios de los que hablaban Carmen, Carlos y Anabel. Por tanto, a mí me gustaría llevar la idea también a la importancia de tener esas interfaces, la importancia de las plataformas que están desarrollando esas interfaces basándose en protocolos y estándares abiertos, como están haciendo las compañías que estamos hoy aquí en la llamada. Gracias, Marcos. Y precisamente desde LACSHEN y LACNET decimos enhorabuena a todos ustedes por esta labor que están haciendo, como bien comenta Marcos, lo cual es súper importante y que tu respuesta, Marcos, me lleva a la siguiente pregunta que quiero hacerle a Carlos González de Red Clara, porque todo este ecosistema y estas billeteras digitales también me parece que podrían tener un impacto en lo que está pasando en los años recientes, no solo en América Latina y el Caribe, que pues es la región en la que
en la que habitamos los que estamos aquí, sino en realidad en todo el mundo. Y es que ustedes no me dejarán mentir que hemos visto una movilización creciente de personas en búsqueda de mejores oportunidades. Y quisiera aquí, Carlos, unir lo que ya nos comentaba Marcos para preguntarte cómo funciona la interoperabilidad de la tecnología blockchain y qué beneficios podría aportar para este tipo de movimientos migratorios y de estas personas migrantes. Sí, es sumamente importante. Mira, aquí quiero hablar del proyecto Diploma, que es un proyecto que trabajamos en Red Clara, apoyados fuertemente por LACChain y LACNet. La idea del proyecto, ¿cuál era? Tenemos un reto y es algo de lo que empezamos hablando, en mi primera intervención, y es que muchas veces una credencial que se emite, un diploma que se emite en un país, no es fácilmente verificable, ni en el mismo país, ni mucho menos por fuera, ni por un empleador para asegurar o facilitar el tránsito hacia el empleo, ni hacia otra institución para poder continuar con sus estudios a la persona que ha recibido el título, el diploma. En este caso, entonces, queríamos, con todas las redes nacionales de investigación y educación, que son miembros de Red Clara, que son 11 en todo el continente, desde México hasta Chile, pensar qué podíamos hacer para evitar este problema, para asegurar ese tránsito, esa movilidad de la cual tú hablas, ¿sí? Y encontramos que efectivamente contar con unas credenciales verificables que pudieran ser emitidas por las diferentes instituciones en apoyo con sus redes nacionales y que pudieran ser verificadas fácilmente por otros y que esto fuera un estándar regional, tenía mucho valor, agregaba valor. Entonces, lo que hicimos fue crear sobre este estándar de credenciales verificables de blockchain, crear un par de cosas más. Nos aseguramos de crear una lista de confianza, de forma que cuando una universidad en México, sigamos el ejemplo, hiciera una emisión, alguien previamente hubiera verificado que esa universidad podía realizar la emisión de ese diploma, de ese título, de esa credencial verificable. ¿Quién? En este caso, es la red nacional. Y que alguien hubiera revisado, verificado inicialmente o validado que la red nacional fuera quien dijera ser y que podía efectivamente validar, verificar a sus instituciones. Ese alguien es Red Clara. Entonces, tener esta cadena de confianza, estas listas de confianza son importantes, ¿sí? Y facilitan ese diálogo regional. Y el otro tema era poder crear un formato de credencial. Estoy hablando al nivel de datos que fuera único para la región, que fuera una base para la región, de forma que nos pudiéramos entender, que cuando cada uno emitiera un título, los otros pudieran entenderlo fácilmente. Y entonces nos sentamos en un trabajo muy largo con los diferentes países y encontramos cuáles eran las necesidades de datos de unos, cuáles eran las necesidades de datos de otros y creamos un esquema de metadatos completo, suficiente para que cada uno pudiera escribir lo que necesitaba y los otros pudieran leer lo que requerían. Basado en eso, entonces, creamos este proyecto de diploma que efectivamente logró generar estas dos estandarizaciones y mejor aún, poder sentar a instituciones, a redes nacionales, a proveedores también de la cadena, uniendo lo que dice Marco, estos proveedores de interfaz que podían entregar la solución a las instituciones y crear entre todos un marco, un modelo que pudiera ser usable, que pudieran ya las instituciones llegar y utilizar y decir, ya, yo quiero emitir basado en el proyecto de diploma y esto me va a facilitar la interoperabilidad con toda la región. Más una cosa adicional, y es que cuando empezamos a desarrollar estos estándares nos fijamos qué se estaba desarrollando en otras partes del mundo, qué se estaba desarrollando en JOND, que es la red regional de Europa, que está también trabajando en este tema. Entonces fuimos compatibles con lo que estaban desarrollando ellos, con lo que estaban desarrollando EPSI, y lo que tenemos ahora es algo que nos permite no solamente ser compatibles con lo que tenemos aquí en la región, con lo que cualquier otro emite, sino también eventualmente con lo que se emita o cuando se vayan a presentar las credenciales al otro lado del Atlántico. Ese tema del proyecto de diploma me parece que fue supremamente exitoso porque logró juntar a diferentes actores creando una solución que realmente tuviera impacto para las instituciones, para esa plataforma, para ese ecosistema de investigación y educación, pero que al tiempo nos permitiera poder interactuar entre todos nosotros y por fuera de la región.
Gracias, Carlos. Creo que has mencionado algo, un concepto que me gustó mucho, y es este diálogo regional, que sin duda trae consigo algunos retos en materia de confianza, de portabilidad, de interoperabilidad, como ya lo has comentado. Y bueno, no solo por lo que estamos hablando en materia de migración, sino que también todos podemos recordar, y lo tenemos todavía muy fresco, los retos de la pandemia, ¿no? Los retos que la pandemia trajo consigo. Y aquí voy de nuevo contigo, Anabela, que ya nos has comentado un poco sobre estos beneficios de tener el certificado, la credencial o el diploma on-chain versus lo que sería tenerlos de manera tradicional, pero quisiera que nos contaras más sobre tu proyecto, sobre el proyecto de Acredita. Claro que sí, gracias. Mira, yo pienso que la principal diferencia de una credencial tradicional a una credencial con blockchain, y también atado un poco a lo que hacemos con Acredita, es que están más enfocadas a la empleabilidad. Yo siempre digo que un certificado no es un fin en sí mismo, tiene que convertirse en un hito para conectarme con alguna otra oportunidad, bien sea de movilidad social o profesional. Entonces, qué importante que estas credenciales ya no solo sean digitales, que no solo sean verificables en línea en tiempo real, aceptadas globalmente, libres de fronteras, sino que realmente comuniquen lo que una persona sabe, lo que una persona es capaz de hacer, en términos que un verificador comprenda, valore y confíe. Y yo creo que aquí la palabra confianza es fundamental. Cuando uno habla del futuro del trabajo y la educación, 90% está basado en confianza. Y cómo la gente puede empezar a comunicar esas cosas en términos más enfocados en un empleador, en un verificador, empieza con, digamos, certificados o formatos o herramientas de esta naturaleza. Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, que el 70%, esto es una investigación sacada en Estados Unidos, pero yo me imagino que aplica igual aquí en Latinoamérica, el 70% de las personas mienten en su hoja de vida. Es muchísimo. Entonces, imagínate el trabajo que le quitas, digamos, a un reclutador, digamos, ya teniendo todo este tipo de logros verificados y que comuniquen de una manera más enfocada a lo que él está buscando. Es ahorro de tiempo, es ahorro de dinero, es ahorro de esfuerzo, es confianza. A la vez estas, digamos, las credenciales de alguna manera también, y es parte, digamos, de la visión del futuro, que la gente va a poder presentar realmente solo lo que quiera presentar de su credencial, quizás ocultando algo como el género, como la nacionalidad, como la edad. Entonces, este tipo de cosas son súper valiosas. Los mencionaban anteriormente, lo que es la privacidad y la soberanía de los datos, ¿no? Y cuando se habla muchas veces de lo que es el sesgo en procesos de reclutamiento, si solo la persona presenta pues, que tiene la habilidad correcta en el momento oportuno, debería ser más que suficiente, sin tener necesidad de acceso a los otros datos, ¿no? Entonces, esto es un poco la diferencia y los beneficios de estas credenciales versus una tradicional, al estar también en un formato, perdón, 100% digital. Si sumamos a blockchain otros estándares que usamos, por ejemplo, el de credencial verificable, que es específicamente el que usamos en Acredita, podemos ver que ya incluso estos estándares son hasta compatibles con lo que llaman Application Tracking Software, que son las plataformas de reclutamiento. Entonces, digamos, y ya incluso pilotos corriendo en Estados Unidos con consultoras, por ejemplo, como Accenture, que están probando, simplemente jalando en su software de reclutamiento credenciales verificables. Entonces, ¿qué va a hacer en el futuro? Que una persona que tenga una credencial verificable va a ser mucho más visible y mucho más atractiva para un reclutador que alguien que tenga una credencial tradicional. Entonces, al final se trata pues de conectar a la persona con más oportunidades y de eso se trata pues el propósito y lo que estamos haciendo. Gracias, Anabela. Y qué importante, ¿no? Esta confianza que los certificados digitales, que los certificados en blockchain le dan al empleador de que efectivamente la persona que tiene enfrente, la persona que está contratando, pues tiene estas capacidades verificadas, ¿no? Este tema impacta directamente en lo que es la inclusión laboral, y aquí yo quisiera preguntarte a Marcos, ya hemos hablado mucho de esto, Anabela ya lo describió perfectamente, pero sabemos que hay varias capacidades, varias experiencias que se pueden certificar.
quisiera que nos hablaras un poco más sobre qué se puede certificar para que una persona pueda comprobar sus estudios, sus experiencias, pueda acceder más fácilmente al mercado laboral y la relación que tiene esto con la Web3 y con un punto muy importante que es la privacidad de datos también, porque estamos compartiendo toda nuestra información. Entonces, me parece que por ahí podrías comentarnos con tu experiencia, Marcos. Claro, muchas gracias, Blanca. Sí, de hecho voy a empezar por este último punto, que es el concepto de la privacidad y el concepto de ser dueños de nuestra información. Y voy a reconectarlo con lo que hablaba antes del concepto de la billetera, ¿verdad? Lo que ocurre hoy en día es que como usuarios digitales que somos, no tenemos el control sobre nuestra identidad, sobre nuestros datos, ni sobre nuestros activos digitales. Al final utilizamos un montón de plataformas que son intermediarios entre nosotros y terceros para ser dueños de nuestra identidad, de nuestra información y de nuestros datos y habilitarnos para que podamos utilizar esa identidad para autenticarnos contra terceros o que podamos transferir valor a terceros. Nosotros no somos el dueño de esa información de la misma forma que no somos los dueños de información académica digital que podamos decidir con quién compartimos, cuándo la compartimos y para qué propósitos la compartimos. El primer paso para poder tener el control de nuestro yo digital y la privacidad sobre nuestra información digital es poder tener este concepto de la billetera digital en la que nosotros podamos tener toda esa generación de credenciales. Muchas veces cuando se habla de la tecnología blockchain se proponen soluciones o se malentienden soluciones donde se plantea que blockchain es donde se guarda toda la información. Y eso justamente, en lugar de aportar valor a la privacidad de las personas, lo que está haciendo es vulnerar completamente la privacidad de las personas. Blockchain es un registro de información al que todo el mundo tiene acceso, es un registro abierto de información. Por tanto, las credenciales, cuando hablamos en este caso de credenciales académicas, ya sean credenciales de empleabilidad, credenciales de formación, credenciales de, con información de notas o de historial académico de las personas, nada de eso debe registrarse en una red blockchain, sino que toda esa información se le debe dar al usuario en ese lugar que el usuario pueda manejar de manera privada, que es esa billetera digital. Y a partir de ahí, en la red de blockchain simplemente deben guardarse pruebas verificables, pruebas criptográficas que permitan verificar esas credenciales cuando se comparten en un canal de confianza por fuera de la red blockchain. Ese es el primer punto que me gustaría dejar claro. La privacidad se consigue dándole al usuario su información en un formato verificable y guardando solamente pruebas criptográficas en ese registro de blockchain. Y asegurándonos de que esa interfaz que el usuario utiliza para guardar su información es una interfaz segura. A continuación, la pregunta que me hacías, Blanca, es ¿cuáles son todos los puntos de datos, ¿no? Que en el momento en que tenemos esa interfaz segura, que es esa billetera, y tenemos ese registro de confianza interoperable, que es la red de blockchain, ¿cómo podemos beneficiarnos de ese nuevo entorno digital para poder darle un montón de usabilidad al usuario? Bueno, pues entre los casos de uso que nosotros estamos viendo hay varios. Pues por un lado está el hecho de que las personas con ese historial académico, como decía también antes, puedan seguir estudiando en universidades que estén fuera de su país, que estén en el extranjero, y ahí es donde lo que comentaba Carlos al respecto de construir listas de confianza que permitan el reconocimiento mutuo entre diferentes universidades es un paso muy importante. Y entidades como Red Clara o entidades gubernamentales como los ministerios de educación son quienes pueden dar el paso para, basándonos en estos estándares internacionales de las credenciales verificables que comentaba Anabel, pues puedan empezar a generar ese reconocimiento mutuo, ¿no?, de las credenciales en este formato verificable. Lo segundo es cómo las personas pueden utilizar estas credenciales para acceder a empleabilidad. Hoy en día vemos que, como decía Anabel, casi todo el mundo miente o mucha gente miente o adorna su hoja de vida. De hecho, muchas veces vamos a LinkedIn y vemos en LinkedIn cómo las descripciones de la hoja de vida de las personas no se corresponden con la verdad. Entonces, poder integrar todas estas plataformas con fuentes de datos verificables que las personas puedan presentar para poder diferenciar lo que es cierto de lo que no es cierto, va a ser lo que veamos proliferar en los siguientes años. Y en tercer lugar, el concepto de utilizar ese mismo historial académico verificable en entornos que difieran un poco de eso, digamos, del mismo entorno académico o del mismo entorno de empleabilidad. Por ejemplo, para el acceso a crédito, ¿no? Al final, hoy en día, uno de los principales problemas del acceso a crédito en América Latina y el Caribe es la falta de información para evaluar el riesgo crediticio. Y hay muchas entidades financieras con las que nosotros estamos hablando que ya nos han dicho
que están dispuestas y que estarían, de hecho, muy felices de poder incluir información verificable de empleabilidad e información verificable de, digamos, de formación académica de las personas, ya sean pues profesionales o todavía estudiantes, para poder evaluar el riesgo crediticio, es decir, para poder evaluar qué porcentaje de riesgo hay de que esa persona tenga la capacidad de pagar un crédito o tenga la voluntad de pagar ese crédito si se le presta. Entonces, utilizar esa información verificable para esos nuevos ecosistemas, incluso de acceso a crédito, es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que un gran porcentaje de los estudiantes estudian gracias al crédito estudiantil, pero en Latinoamérica este es un problema que todavía no ha sido abordado. Entonces, esta nueva forma de tener información verificable académica y profesional va a habilitar ese caso de uso también. Gracias, Marcos. Qué bueno conocer todos estos avances, qué bueno platicar sobre ello. Para eso está diseñado este espacio, para que nos compartan este tipo de experiencias, este tipo de avances que ya se han tenido en billeteras digitales, cómo va avanzando la Web3, cómo va avanzando blockchain, y que sin duda son conceptos, son tecnologías que se expanden cada vez más y cuya adopción pues estamos tratando de masificar a través de este tipo de iniciativas. Y esto me lleva precisamente a preguntarte a ti, Carmen, porque pues hemos abordado muchos conceptos, ya hemos hablado sobre esta tecnología y la UNESCO ha explorado cómo las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, pues han ampliado la noción original de lo que antes se conocía como analfabetismo digital, más allá de su uso actual para describir la capacidad de manejar computadoras. Esto ya ha ido mucho más allá, ¿no? Entonces se tiene la preocupación a nivel global de incrementar la brecha digital y de destacar el problema adicional de la conectividad de las TIC, especialmente en los países de desarrollo, en desarrollo más bien, perdón. ¿Qué podemos hacer para educar en blockchain y qué actores deberían involucrarse para no llevar a un nuevo tipo de exclusión digital? Muchas gracias, Blanca. Bueno, yo he tomado nota de varios puntos importantes que todos han dicho y sí, es una realidad. La brecha digital ya está y se está ampliando muy rápidamente. Y esto va precisamente en la importancia de educar a todos, en el sentido de la apropiación del derecho de la información. Como lo decía Marcos ahorita, es obligación de los gobiernos de socializarle a todos sus ciudadanos que el derecho de su identidad, el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental. Creo que en esta era digital es algo sumamente importante resaltarlo precisamente para que la brecha digital baje. Uno de los puntos siempre que hay grandes proyectos en regiones, conocemos Colombia, que es un país supremamente diverso en todos los aspectos, en género, diverso en biodiversidad, diverso en los tipos de regiones, diverso en los tipos de sociedades vulnerables y a nivel de toda la diversidad de población que hay en nuestro país. Y desde que un niño tenga acceso a Internet por fuera de su contexto y sin una buena educación, transfigura absolutamente toda su cultura. Y esa brecha digital es la que realmente no es solamente enseñar de los ámbitos digitales, sino de una educación y de un respeto hacia mi cultura y el yo soy. Y qué derechos tengo sobre la información y el acceso y quién puede llegar a tener acceso a mi información. Creo que ese es uno de los puntos más importantes, resaltando la tecnología blockchain y que todas estas soluciones, Diploma, Acredita, Verify, creo que es el punto en el que ya debemos empezar a trabajar en esa interoperabilidad entre socios, ¿sí? Entre el ecosistema mismo para ampliar ese proceso de
que las personas empiecen a tener esta información. Y no solo cualquier tipo de personas, porque muchas veces cuando hablamos de diversidad pensamos o de sociedades vulnerables, pensamos nos sesgamos y pensamos en la persona más desprotegida. Todos en cualquier tipo de estrato, desde un abuelito hasta una persona que está en la calle, es totalmente vulnerable. Y es que, por ejemplo, cuando en el 2023, perdón, sale el reporte del presidente, el reporte económico de la presidencia de Estados Unidos, de la importancia de que las organizaciones piensen en la interoperabilidad del resguardo de la información de los ciudadanos. O sea, no es el solo hecho de la identidad digital, es la percepción de compra, su educación, toda la trazabilidad de su salud. Toda esta información tenemos derecho a tener acceso de manera libre y controlada por nosotros, pero ahí es donde precisamente no están de acuerdo las instituciones versus lo que nosotros en el sector privado estamos realizando, porque no hay como ese ánimo de trabajar en conjunto, o también es el desconocimiento de las mismas personas que trabajan tanto en el sector privado como en el sector público, de que esta tecnología no es para controlarles lo que hacen, sino es un medio precisamente para brindar protección a los derechos de todos los ciudadanos. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. En cuanto a lo que, digamos, de los puntos de lo que nosotros estamos haciendo en la labor de socialización, creo que es el perder el miedo. Este es uno de los puntos más importantes, como se los comentaba ahorita. La tecnología blockchain al final tiene que ser algo transparente, ¿sí? No debe ser un motivo por el cual ni nos asustemos ni nos alegremos de que lo tenga, sino algo de que debemos asumir que debe estar, ¿sí? Para proteger nuestros derechos. Y en cuanto a la socialización, es precisamente eso. ¿Cómo estamos apoyándolo? No solamente la socialización hacia nosotros de para qué sirve o cómo funciona blockchain, porque muchas veces el ciudadano no va a tener esa información ni le interesa comprenderla. Pero sí como las organizaciones, ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar a las organizaciones y a las áreas de recursos humanos para que sepan cómo verificar una credencial en blockchain? ¿Sí? ¿Cómo verificar que una organización, si es quien dice ser solamente por el hecho de que tenga un registro en blockchain y emita credenciales? Entonces, ahí es donde precisamente hablamos de la brecha digital, y es que el sector que las necesita también sepa para qué es, y no solamente el emisor es el que sepa para qué las hace. Y aquellos organismos que están velando por el ecosistema sean aliados estratégicos para que todas estas tecnologías realmente se apliquen adecuadamente. No solamente debemos correr hacia el punto de mirar que la tecnología es para la empleabilidad. La tecnología nos llama a la cuarta revolución industrial, a mejorar nuestros derechos y la calidad de vida y hacer un proceso equitativo, sostenible entre la sociedad, el sector privado y el sector público, para mejorar la calidad de vida y los procesos de absolutamente todos. Y ahí pues creo que es donde realmente se rompería el concepto de esa brecha digital. Gracias, Carmen. Por ahí un socio de LackChain comentaba alguna vez que blockchain no resuelve todo, no es para resolver todo, pero sí puede ser una herramienta para hacer frente a muchos de los retos de la vida diaria, ¿no? Que es precisamente lo que sus soluciones, sus proyectos han demostrado. Entonces, como bien dices, esta es una labor de muchas personas, de muchas organizaciones. Creo que corresponde a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del LackChain está poniendo su granito de arena, a las entidades públicas, entidades privadas, y se necesita la voluntad también de la academia, de NGOs, de la sociedad, para poder sociabilizar
y fomentar la adopción masiva de esta tecnología. Así es que muchísimas gracias por tu intervención y por las intervenciones de todos. Quisiera cerrar este episodio haciéndoles a cada uno, pueden escoger entre estas dos preguntas. Me gustaría que me contaran ya sea cómo visualizan el uso de la tecnología blockchain en el sector educativo de aquí a 10 años, o bien qué otras iniciativas en el rubro educativo les parece que tomarán relevancia. Y empezamos contigo, Carlos. Gracias. Qué difícil es pensar tan a 10 años con lo rápido que vamos. Pero aparte de algunas a las que ya me he referido inicialmente, a las que me referí de hecho en la primera respuesta, como en las test de votaciones, que cada vez está entrando más, la gestión de la identidad autosoberana por parte de la comunidad de investigación y educación. Y siguiendo con este tema de identidad autosoberana, hay algo que pienso que va a ser base para los sistemas de investigación, educación, en todo el mundo, y es el manejo de estos identificadores de los investigadores y lo que esos identificadores de los investigadores van a realizar. La idea es que los investigadores sean soberanos con esa identidad que tienen y que con esa identidad puedan marcar los trabajos que realizaron, los datos que han tomado y que están ofreciendo a los demás, y que puedan ofrecerlo en ciencia abierta, va a abrir un panorama amplísimo y grandísimo para fortalecer la ciencia abierta. ¿Qué significa? Si yo tomé unos datos como investigador, al Amazonas, he puesto unos instrumentos y trabajé algunos datos, cubrí esos datos, limpié esos datos y puedo marcar esos datos y hacer la trazabilidad para que se sepa que esos datos son míos. Ahora no me va a dar miedo abrirlos al público, abrirlos a toda la comunidad científica para que esa comunidad científica tome esos datos y cada uno desde su punto de vista sociológico, de los biólogos, de los paleontólogos, dependiendo de qué datos se hayan tomado, puedan desde su mirada tomar esos datos y generar nuevos resultados. ¿Por qué? Porque ahí va a estar enlazado y va a decir que efectivamente yo estuve al principio en toma de datos. Y allá no les va a dar ningún temor poder marcar sus resultados, también decir, mire, yo participé en estos nuevos resultados que ahora van a alimentar a otros. Eso va a alimentar mucho la ciencia abierta y pensamos que eso va a ser un boom, eso va a ser una explosión de lo que está haciendo la ciencia y lo que la ciencia y la investigación puede hacer para resolver problemas de la región en particular y el mundo en general. Eso pensamos que puede ser muy importante y que va a ser algo muy fuerte en lo que nos va a apoyar blockchain. Hay otra cantidad de iniciativas supremamente importantes, pero esta nos parece que va a ser crítica porque además de facilitar la apertura de los resultados, va a facilitar el tema este de reconocimiento. Es un poco con lo que empecé hablando y es, efectivamente, todos estos resultados fueron gracias a este señor, a esta dama que fue y generó estos datos, o a toda esta línea de investigadores que me han permitido llegar hasta ahí, y eso va a permitir generar nuevos indicadores de impacto para los investigadores, de cómo lo que están haciendo efectivamente está ayudándonos a generar nueva ciencia, a generar nuevo conocimiento y a resolver nuestros retos, los que tenemos acá como región. De nuevo, hay muchos, pero quería aprovechar y nombrar ese. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Carlos González de Red Clara, y gracias por tu participación el día de hoy. Vamos contigo, Anabel Alaya de Acredita. Sí, mira, yo pensaría igual, también es difícil adelantarse a 10 años, pero yo lo que creo que va a ocurrir es que todo aquello que hoy se hace con la tradicional firma digital o firma electrónica que vemos que hoy en día están haciendo muchas universidades todavía para firmar títulos, todo eso cada vez va a ir siendo reemplazado por tecnología blockchain. Y yo creo que blockchain ya llegó para quedarse, está comprobada, digamos, en términos de eficiencia, beneficios y muchas otras cosas más que hemos estado hablando aquí. Creo que es cuestión de tiempo, incluso mucho antes que en 10 años, que todo esto va a empezar a evolucionar y montarnos todos, como digamos, en nuestro nuevo estándar. Y ya luego en términos de segmentos, mira, bueno, nosotros ahorita estamos hablando en términos de segmento educativo, pero es que ya blockchain ha arropado todos los segmentos de lo que son identidad digital en general. Se están viendo para pasaportes, cédulas, licencias de conducir, carnets de vacunación. Digamos que toda la identidad digital de una persona tiene muchísimos pilares. Nosotros por ahora en Acredita nos estamos enfocando
más en la parte, digamos, como educativa o profesional, pero cada vez más vemos como todos estos otros ámbitos de la identidad digital están siendo utilizados con tecnologías como blockchain. Entonces, yo creo que hacia allá vamos todos. Muchísimas gracias y gracias a Credita por estar el día de hoy. Marcos Allende de Blerify. Sí, bueno, pues sumándome a la visión que comparten mis colegas, yo creo que al final lo que va a ocurrir dentro de 10 años es que ya no vamos a hablar de blockchain, sino que lo vamos a usar. Lo vamos a usar sin necesidad de tener conversaciones en las que expliquemos cómo funciona, porque se va a convertir en un elemento tecnológico instrumental en el desarrollo de soluciones digitales en donde se busque la interoperabilidad y la verificabilidad. Al final, lo que va a ocurrir es que tengamos interfaces donde se emitan diplomas digitales, donde se tenga soluciones para, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos, ¿no? de la parte académica, por ejemplo, el tema de la puntuación para publicaciones científicas. O sea, todo ese tipo de soluciones que hoy en día tienen ciertas ineficiencias van a empezar a ser más eficientes porque las interfaces que utilizamos a nivel móvil o a nivel web se van a integrar con tecnología como blockchain para generar esa eficiencia. Y va a aparecer verificabilidad de información, va a aparecer gamificación en ciertas actividades educativas, ¿no? Va a aparecer la tokenización de ciertas recompensas, va a aparecer el tema de poder distribuir incluso en forma de cupones digitales que se puedan transferir a través de blockchain ayudas, ¿no? a estudiantes que no necesariamente tengan por qué tener una cuenta bancaria y que igualmente puedan remir esos cupones ya sea a una universidad o ya sea pues, en asociados de las instituciones académicas con las que trabajan. Todo eso se va a poder hacer digitalmente y blockchain va a ser una de las tecnologías, una de las herramientas tecnológicas que va a estar por detrás haciéndolo posible. Entonces, por eso yo tanto he querido hacer hoy el énfasis en las interfaces, porque creo que las interfaces van a ser las que, si se desarrollan de manera adecuada, garanticen ese beneficio de la tecnología de manera indirecta, esa privacidad de las personas en el manejo de su información digital y esa interoperabilidad en las organizaciones que buscan poder pues verificar información y emitir información en el mundo digital. Muchas gracias, Marcos. Gracias a Blerify por haber estado el día de hoy en este episodio. Y cerramos con broche de oro. Vamos contigo, Carmen Ocampo, Blockchain DC. Gracias, Blanca. Bueno, creo que el resumen ya está, como lo dice Marco y como lo decía yo anteriormente, va a ser totalmente transparente y el desarrollo de la tecnología va a permitir realmente los medios por los cuales la industria totalmente está interoperada. Uno de los puntos que a mí me encanta resaltar es, por ejemplo, todo lo que está haciendo el proyecto de la Unión Europea con la interoperabilidad entre industrias, que me parece que estamos un poquito atrasados en nuestra región ante pensar en eso, pero realmente ver cómo el consorcio de Catena X del sector automovilístico ha generado un proceso en 2 años que adelantó a la industria 10 años en su análisis de data y en la interoperabilidad entre la misma industria, dejar de pensar en que somos competencia dentro de un sector, sino que el sector per se necesita tener una estandarización de procesos también para ser sostenibles y ser amigables y luchar contra el cambio climático. Entonces creo que la tecnología va a ser precisamente ese punto por el cual nosotros vamos a tener canales de interoperabilidad adecuados. Que si estamos en Colombia y estamos viajando a cualquier parte del planeta, vamos a tener el mismo acceso a nuestra información. Que nuestros derechos fundamentales no van a poder ser vulnerados porque habrá una muestra y una trazabilidad de quién, cuándo y cómo se accedió a nuestra información. Y creo que eso es lo más importante, es esa trazabilidad del registro es algo de las cualidades que blockchain nos brinda más ampliamente. Y que vemos que realmente la tecnología está
dando un paso y más allá de, lo podríamos decir, de un salto cuántico en la relación entre las industrias y su información. Porque cuando hablamos de estándares de sectores, es muy difícil todavía que un sector comprenda que es un estándar. Desafortunadamente es así. Entonces creo que el hablar de estándares de información, de interoperabilidad, va a ser algo que sí realmente nos permita esa tecnología tener total adopción en los próximos 10 años. Muchas gracias, Carmen, y gracias por estar con nosotros en este episodio. Y bueno, muchísimas gracias a la audiencia. Este fue el tercer episodio de Café Lackshane, pero les invitamos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan los demás episodios y también puedan darle una mirada a los episodios anteriores. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.